Hola, bueno, hoy el teórico que vamos a ver va a ser de bacilos gram positivos. Ahora voy a compartir una pequeña pantalla para que podamos seguir la charla. Bien, los bacilos gram negativos que vamos a ver en primera instancia tienen la característica de ser bacilos gram positivos anaeróbicos estrictos, es decir, no pueden vivir en presencia de oxígeno. Estos bacilos gram negativos en presencia de oxígeno mueren. El problema es que ellos carecen de ciertas enzimas que permiten desdoblar los metabolitos que provienen de la respiración celular. Estas enzimas que carecen son la superóxido dismutasa y la catalasa, los cuales desdoblan los receptores finales de la cadena respiratoria. Por lo tanto, el oxígeno para ellos es totalmente tóxico, ¿sí? Si colonizan al cuerpo humano, van a colonizar fundamentalmente lugares donde no tenemos oxígenos o lugares que no sean sanos, lugares que no estén vascularizados. Entonces lo vamos a encontrar asociado a heridas previas. Estos bacilos gram negativos, como otro factor de virulencia, los que vamos a ver primero, son formadores de esporas, es decir, producen elementos de resistencia que le permiten subsistir en el medio ambiente durante un periodo de tiempo prolongado las inclemencias. Fuera del suelo, que es donde van a vivir como esporas, también los podemos encontrar como bacilos gram positivos viables con la célula vegetativa en el intestino de ciertos animales, incluido en el intestino nuestro. Los 4 bacilos gram positivos formadores de esporas anaerobios que vamos a estudiar en el día de hoy son Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y Clostridium difficile. Vamos a empezar con Clostridium tetani. El Clostridium tetani se encuentra su espora en el suelo, no llega a nuestro organismo a partir de heridas contaminadas o de heridas sucias, ¿sí? Tenemos un accidente, nos raspamos, nos lastimamos y esa herida no es lavada adecuadamente, eso se va a transformar en una herida sucia que va a contener material del suelo y que a su vez puede contener la espora del Clostridium tetani y a su vez son tejidos desvitalizados donde este puede desarrollarse adecuadamente ya que no tiene contenido de oxígeno. La principal patología de Clostridium tetani es el tétanos. Como ya dijimos, este Clostridium tetani produce una exotoxina, ¿sí? La exotoxina responsable está codificada en un plasmo, no forma como parte constitutiva de su genoma, sino que está en un plásmido. Y esta toxina se llama tétanoespasmina. Es una toxina proteica que posee 2 cadenas, una cadena pesada, que es la que le permite la unión a la célula blanco en el sitio correspondiente, y una cadena liviana que se cliva e ingresa dentro de la célula que contactó, que es la que produce el efecto de toxina, ¿sí? La espora que se encuentra en el suelo, que llega a nuestro cuerpo a partir de estas heridas, va a desporular, va a colonizar esta herida, se va a reproducir y en la fase de declinación bacteriológica, en la fase de declinación del desarrollo, cuando las células bacterianas comienzan a morir, esta toxina es eliminada a partir de la lisis celular bacteriana, ¿sí? La toxina, una vez liberada, va a ingresar fundamentalmente a las terminales presinápticas de las motoneuronas y de allí se va a dirigir en forma retrógrada por el sistema axónico hacia el sistema central, ya sea el tronco encefálico o en la médula espinal. Allí, cuando llega a esa zona, a esos sitios, es el lugar de acción fundamental de esta toxina, ya que la célula blanco o el lugar blanco de efecto de la toxina son las neuronas inhibitorias de tipo glicerinérgicas y las neuronas GABAérgicas descendentes también inhibitorias, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona esta toxina? Esta toxina en esas células, ¿sí?, va a inhibir la liberación del neurotransmisor, va a inhibir la liberación de este neurotransmisor que cumple funciones inhibitorias. Entonces, en estas neuronas inhibitorias, la toxina lo que hace es inhibirlas, por lo tanto van a inhibir la inhibición, ¿sí?
Normalmente estas toxinas inhibitorias, tanto las glicerinérgicas como las GABAérgicas, lo que hacen es inhibir a la motoneurona, ¿sí? Es lo que le ocasiona que la motoneurona no esté en constante tonía, en constante función, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros inhibimos a las neuronas inhibitorias, finalmente lo que vamos a lograr es que la motoneurona no tenga una inhibición y produzca descargas tonales con mayor frecuencia. Por lo tanto, va a ejercer sobre el músculo una constante tonía, lo cual va a llevar a una rigidez muscular de tipo tónica, es decir, una parálisis tónica, ¿sí? Lo que es lo mismo de decir que es un estado hipersimpático. El músculo va a estar constantemente estimulado, ya que las neuronas inhibitorias van a estar bloqueadas. ¿Con qué aspectos clínicos nos vamos a encontrar? Desde que el Clostridium botulinum o la espora del Clostridium botulinum llega a nuestro organismo aproximadamente entre los 4 y el 10º día de desarrollo de la célula bacteriana, empieza a aparecer la toxina. La toxina es de acción rápida y va a producir el cuadro más grave, es lo que se llama el tétano generalizado. Es la forma más reconocida y es la más grave que puede llevar inclusive a la muerte al paciente. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una rigidez muscular, ¿sí? El paciente va a tener una parálisis, pero rígida, va a estar en constante actividad del músculo, ¿sí? Va a ocasionar, si es cerca de las primeras señales, son cerca de la fascia, lo que va a producir el trismus, o lo conocido como la risa sardónica, porque va a afectar los pares craneales fundamentalmente. O el paciente, si es más generalizado, va a adquirir una postura de epistótonos, es decir, la musculatura va a estar contraída, el paciente va a estar rígido adquiriendo una contención de arco cuando se encuentra en decúbito, ¿sí? Pero el paciente no va a tener pérdida de conciencia, va a estar consciente de lo que le está sucediendo y va a tener dolor intenso. El paciente está en todo momento lúcido, ¿sí? A partir de este periodo de tétano generalizado puede haber una recuperación total sin secuelas, pero lo más probable es que no ocurra y sea un poco más grave. Un tétanos de menor gravedad es lo que se llama el tétanos localizado. En este caso solo se produce esta parálisis rígida en el sitio de inserción de la toxina, ¿sí? En el sitio de colonización de la bacteria, no migrando la toxina hasta el sistema nervioso central. Un tipo de tétano localizado, por ejemplo, más severo es el tétalocefálico, es decir, es un tétano localizado cuando ocurre la colonización de la bacteria en la parte cefálica, es decir, de cuello hacia arriba. Tenemos una lesión de cuello hacia arriba y ahí es donde se inserta la espora y eclosiona y produce la liberación de la toxina, puede producir este tétano generalizado, pero de tipo cefálico. Hay un tétano que es un poco más severo, que es lo que se llama el tétanos neonatal. En este caso, el ingreso de la toxina es debido a apariciones poco higiénicas, ¿sí? Supónganse que estamos en un lugar donde no tenemos acceso a la salud y hay que cortar cordón umbilical. Si ese cordón umbilical se corta con cualquier implemento que no esté totalmente higienizado o se corta con las uñas, ¿sí? Esto puede producir que la toxina pueda ingresar en ese cordón umbilical, que es un sitio que va a estar poco inervado después del nacimiento, colonizar y producir la liberación de la toxina hacia el feto. En el feto va a ocasionar una debilidad generalizada, va a adquirir esta postura de epistótono, va a estar con rigidez, va a faltar la lactancia, no va a tener sensación de lactar, no va a tener sensación de mamar, no va a tener la capacidad del amamantamiento, ¿sí? La mortalidad en el tétano en el tétano neonatal es casi del 90%. Bien, si observamos en estas figuras, aquí vemos una lesión típica que puede ocasionar una desvascularización del miembro. Este miembro así en este color es un miembro que no está activo, es un miembro que no tiene buena irrigación, por lo tanto está carente de oxígeno y es el sitio ideal para el cual puede colonizar esta gente, ¿sí? Esta fascia que se observa aquí es lo que se llama la risa sardónica, ¿sí? Es el trismus, el paquete nervioso del craneal es lo que está afectado, produciendo esta continua función de la motoneurona que da este aspecto. Y esto es un proceso, esta es la posición de epistótono
donde la musculatura ejerce una acción clónica, una acción hipersimpática y hace que el paciente adquiera esta disposición. Lo mismo podemos observar en neonatos, ¿sí? El neonato este es un neonato rígido por causa del tétanos neonatal y este tiene postura de epistótomos también. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, buscar las lesiones previas, buscar dónde puede haber una herida contaminada, saber si la aparición el proceso del alumbramiento fue higiénico o hubo aparición, un nacimiento poco higiénico, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento? Hay una antitoxina que se puede aplicar tempranamente. Esta antitoxina es un suero hiperinmune dirigido contra la toxina, lo que va a permitir es bloquear a la toxina para que no ingrese dentro de la célula, ¿sí? Y asociado a esto, para evitar que el germen siga desarrollándose en las heridas, es el desbridamiento y limpieza adecuada de la orina. Exponemos al oxígeno ambiental para que las bacterias puedan morir. Si el paciente ya tiene el cuadro del tétanos, vamos a tener que hacer medidas de sostén que probablemente requieran respiración mecánica asistida. Bien, hay profilaxis asociada, que es la vacuna antitetánica. Hay varias presentaciones, ustedes van a ver que podemos tenerla en la quíntuple, en la sextuple, en la doble, en la triple, en la doble adulto. Vamos a encontrarnos con esta vacuna antitetánica. Hay que tener cuidado cuando uno adquiere la vacuna antitetánica. A veces vienen en el mismo presentación, en la misma caja en la farmacia, adquirida en la farmacia, tanto el antisuero como la vacuna propiamente dicho. Si tenemos que aplicar las dos ante un accidente y no conocemos el estatus inmunológico del paciente, en un miembro debemos colocar o en un sitio se debe colocar el antisuero y en otro sitio totalmente diferente se debe colocar la vacuna, porque si no podríamos hacer efectos adversos de que se asocien este antígeno anticuerpo, el conformar el complejo y producir un efecto de hipersensibilidad. Bien, el otro Clostridium que vamos a ver es el Clostridium botulinum. También es un bacilo gram negativo, esporulado. La espora que produce este Clostridium botulínico es una espora bastante resistente. Puede necesitar más de 1 hora en agua de ebullición para ser destruida. Esta espora, sin embargo, si nosotros lo llevamos esta agua a mayor temperatura, por ejemplo a 120 o 121 grados centígrados, esta espora se destruye en solo 10 minutos. ¿Sí? Una vez que esta bacteria desarrolla, el factor de virulencia o el causante de la enfermedad es lo que se llama una exotoxina, que es la toxina botulínica. Esta toxina botulínica, a diferencia de la espora, es termolábil. Si nosotros esta toxina la exponemos a 100 grados centígrados, solo va a permanecer viable por 1 minuto. ¿Sí? El problema es que generalmente nosotros no incorporamos, mejor dicho, la toxina botulínica sin haber pasado el alimento por temperatura. Bien, epidemiológicamente esta toxina está distribuida, es de distribución mundial, la encontramos en todos lados y la podemos encontrar a la espora del Clostridium botulino, tanto en los suelos terrestres como en los sedimentos marinos, como en el intestino de mamíferos, de peces, de aves. Es bastante ubicua, la tenemos en muchos lados donde puede estar esta espora. ¿Cómo va a llegar la espora a nosotros? La espora va a colonizar algunos alimentos, ¿sí? O va a estar adherida la espora a alimentos que han sido mal lavados y mal procesados, mal manufacturados, ¿sí? Nosotros cuando ingerimos un alimento contaminado, ingerimos solo la toxina. Entonces, en el proceso fisiopatológico del botulismo, vamos a hablar de que es una intoxicación. Lo que ingresa a nuestro organismo es solo la toxina. No va a ingresar ni la espora ni la bacteria. ¿Qué va a pasar? La espora la podemos tener en los alimentos, ¿sí? Esos alimentos, al no ser lavados adecuadamente y nosotros procesarlos, sobre todo procesarlos para realizar conservas, está muy asociado a las conservas caseras, a las conservas que no han sido procesadas posteriormente, no se le ha hecho el proceso ni de esterilización ni de pasteurización de estas conservas, ¿sí? Por ejemplo, conservas de productos marinos, conservas de ciertos vegetales que no adquieren un pH demasiado bajo,
sino que están en un pH ligeramente alcalino o neutro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros realizamos una conserva en nuestra casa, por ejemplo, una conserva de tomates o una conserva de berenjenas o una conserva de frutos de mar, ¿sí? No lavamos adecuadamente y posteriormente no le producimos un efecto de esterilización, esa conserva va a tener va a ser un medio totalmente carente de oxígeno, donde la espora puede desporular, puede multiplicarse la bacteria, y cuando la bacteria entre en el ciclo de declinamiento de desarrollo, en el declinamiento del desarrollo, las células bacterianas que vayan muriendo van a liberar esta exotoxina. Entonces, en el correr del tiempo, nosotros vamos a encontrarnos con un alimento envasado que no le van a cambiar las características, al menos visuales, pero que en su interior tampoco vamos a encontrar la bacteria, porque la bacteria ya murió. Lo que vamos a encontrar son las toxinas preformadas, las toxinas que van a quedar en el alimento. Entonces, cuando ingerimos este alimento, si no lo volvemos a pasar por una cocción, la toxina va a estar viable y va a ingresar a partir de nuestro tracto digestivo al duodeno y al yeyuno. No van a ingresar las bacterias, va a ingresar solo la toxina. Por eso hablamos de una intoxicación alimentaria. Esta toxina en el duodeno y en el yeyuno va a atravesar las paredes y va a alcanzar las sinapsis colinérgicas periféricas, ¿sí? Esta toxina actúa sobre la célula colinérgica y lo que lo ocasiona es una inhibición de la liberación de la acetilcolina. Entonces, a diferencia de lo que veíamos con tétanos, en este caso el paciente va a tener una parálisis, pero flácida, porque no hay liberación de acetilcolina, la motoneurona no va a estar estimulada. Entonces, el paciente va a presentar una parálisis, pero flácida. Bien, el cuadro clínico clásico de botulismo es la intoxicación, ¿sí? Esta intoxicación se da en pacientes adultos y en niños mayores o adolescentes. El periodo de incubación es muy rápido, ya que lo único que ingresa a nuestro organismo es la toxina, y la toxina rápidamente llega hacia la neurona colinérgica y actúa. Va desde las 4 a las 36 horas. El paciente en este primer periodo lo que va a tener van a ser náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad muscular, ¿sí? También le va a poder producir cefalea, trastorno de la visión, ¿sí? Visiones dobles, que es la diplopía, disfagia, disfonía, paresias musculares, alteraciones respiratorias, ya que también afecta a los músculos responsables del proceso respiratorio, y posteriormente muerte. Esta toxina tiene una alta tasa de letalidad. Entre las toxinas, entre las muchas toxinas que hay, entre las muchas toxinas botulínicas que puede producir esta bacteria, la toxina A tiene un 32% de letalidad y la toxina E tiene un 40% de letalidad. Las otras toxinas son menos letales, pero también producen muerte en el paciente. Hay un botulismo que se llama botulismo de herida, aunque suele ser raro. Es cuando, por ejemplo, tenemos que la gente, en lugar de ingresar con las comidas, la espora puede contaminar las heridas, desarrollarse y ahí liberar la toxina, ¿sí? Ahora bien, dijimos que, esta patología clásica de botulismo que se da en el adulto es una intoxicación, ¿sí? La bacteria es muy raro que colonice nuestro intestino. ¿Por qué? Porque nuestro intestino tiene flora normal, flora colonizante, que nos protege del desarrollo de la bacteria. Por lo tanto, si nuestro intestino está en forma adecuada y tiene la flora residente adecuada, la bacteria no nos va a poder colonizar, ¿sí? Por eso decimos que no es una toxicoinfección, sino que es solo una intoxicación por la ingesta de la toxina preformada ya presente en el alimento. Pero hay un proceso totalmente diferente, que es el botulismo del lactante, ya que el lactante no tiene la flora intestinal desarrollada. Por lo tanto, en el lactante sí puede ingresar la espora, sí puede colonizar la bacteria, sí puede desarrollarse la bacteria en el intestino del lactante. Por lo tanto, en el lactante, el botulismo del lactante va a ser una toxicoinfección. Es decir, la bacteria ingresa, coloniza el intestino y en el intestino del lactante libera la toxina. Esto lleva un periodo de tiempo un poco más prolongado, ¿sí? La incubación de la bacteria, el desarrollo de la bacteria y la lisis
por muerte de la bacteria, va a llevar un periodo más largo que puede ser de hasta 5 a 7 días, ¿sí? El efecto que produce en el lactante es el mismo, ya que lo que va a producir el efecto patológico va a ser la toxina. Va a inhibir nuevamente las toxinas, las neuronas colinérgicas. ¿Cómo va a ingresar en el paciente lactante esta espora? Por ejemplo, está muy asociada la espora del Clostridium botulínico a la miel, ¿sí? La miel contiene esporas que a los adultos no nos va a ocasionar nada, ya dijimos, porque tenemos competencia intestinal con nuestra flora, pero sí le va a ocasionar al niño recién nacido y hasta el año de vida. No se debe alimentar con miel, ¿sí? Otro vehículo que puede ser es que ingrese a partir de la respiración o que ingrese a través del polvo medioambiental que pueda vehiculizar estas esporas, ¿sí? O en algún elemento que el niño después pueda llevarse a la boca o se lleve a la boca a partir de los padres. El diagnóstico se va a realizar por la detección de la toxina, ¿sí? En adultos la bacteria no está, no la vamos a encontrar. En el niño podríamos encontrar la bacteria en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero sí vamos a encontrar la toxina, tanto en el suero del paciente, en sangre periférica del paciente, como en el tracto gastrointestinal del paciente, como también encontrarla asociada a esta toxina al alimento que fue fuente de la infección. La intoxicación, perdón. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de sostén va a ser debido a que el paciente está en una parálisis flácida, no puede movilizarse, no puede respirar, tiene complicaciones para respirar, ¿sí? Entonces vamos a necesitar seguramente instrumentar esa vía aérea, hacer una mecánica respiratoria asociada. Y sí vamos a encontrarnos con un suero antitoxina, es el suero antibotulínico. No hay una vacuna asociada como sí veíamos en tétanos, ¿sí? Botulismo no tiene vacuna asociada, sí tiene un antisuero que son anticuerpos preformados que van a inhibir la unión de la toxina a la célula blanca, ¿sí? Entonces, no vamos a poder hacer profilaxia a partir de vacuna, pero sí vamos a poder hacer profilaxis a partir de un control de los alimentos envasados. Si hacemos conservas en casa, asegurarnos de hacer un proceso de pasteurización adecuado o hacer el proceso de calentamiento por un periodo largo de tiempo que pueda asegurarnos de destruir la toxina. Y si lo podemos hacer en varios pasos, mejor, porque de esta manera garantizamos que las esporas que subsisten en el proceso de calentamiento eclosionen y destruimos la bacteria antes de que produzca la toxina. O comprar alimentos envasados de procedencia confiable. Bien, el otro Clostridium que vamos a ver seguido es el Clostridium perfringens. A diferencia de los dos anteriores, este Clostridio es un histiotóxico, es decir, los factores de virulencia tóxico que proceden van a atacar sobre los tejidos para destruirlos, ¿sí? Va a formar fundamentalmente infección de tejidos blandos a partir de heridas sucias, ¿sí? El Clostridium este también es un Clostridio esporulado donde va a desporular en estos tejidos con poca vitalidad y va a producir las toxinas de acción local. Estas toxinas de acción local van a producir daño en las células circundantes. Podemos encontrarse con esta característica que es lo que llamamos una transmisión exógena, es decir, Clostridium que está en el medio ambiente ingresa hasta en nuestro organismo a través de las heridas sucias. O una intoxicación endógena, una tóxico-infección endógena, es decir, Clostridium perfringens puede colonizar intestino y a partir de esa colonización de intestino eliminar las toxinas y producirnos el daño de tipo endógeno, ¿sí? Entre las enzimas responsables de esta bacteria, entre los factores de virulencia responsables, vamos a encontrar varias toxinas. Por ejemplo, proteasas, lecitinasas, sacaridasas. Todas estas enzimas están dedicadas a destruir las células que van a colonizar. Por lo tanto, el cuadro clínico que nos vamos a encontrar es una mionecrosis o una gangrena gaseosa, ¿sí? El desarrollo bacteriano se va a dar en sitios de bajo potencial redox, de pH bajo, con baja presión de oxígeno, es decir, heridas preformadas. A su vez, el desarrollo de la bacteria produce algunos gases asociados,
lo que hace que debajo del tejido colonizado se formen pequeñas burbujas de gases, ¿sí? Lo que le dan a dar esta característica de gangrena gaseosa. Si uno toca el tejido colonizado por esta bacteria, va a producir lo que se llama zonas de crepitación. Si uno lo toca, es como tocar esas bolsitas que tienen globitos de aire. Ese es el aspecto que tiene el tejido, produce la gangrena gaseosa o la gangrena gaseosa. Ese es un indicio clínico muy importante para tenerlo en cuenta. Donde veamos gangrena gaseosa, es causante por este Clostridium que estamos hablando. Entonces, la bacteria ahí en esos sitios de bajo potencial redox, de baja concentración de oxígeno, se va a desarrollar, va a eliminar las toxinas y todas estas enzimas que estuvimos hablando, produciendo daño de los tejidos circundantes, ¿sí? También podemos encontrarnos con una tóxico-infección alimentaria. Ingerimos la espora de la espora del Clostridium. El Clostridio eclosiona en nuestro intestino, produce colonización intestinal y allí es donde va a eliminar toda su batería de enzimas para producir el daño. Entonces, el cuadro clínico más importante que podemos encontrar son las celulitis o las mionecrosis, o una mionecrosis muy característica que es llamada síndrome de Fournier, que se encuentra en la región perigenital, ¿sí? También puede producir infecciones uterinas, ¿sí? Donde va a llevar a la necrosis, a la septicemia, a la hemólisis intravascular diseminada de la paciente y va a tener alta mortalidad. ¿Cómo llega este Clostridium perfringens a la zona uterina? Hay una maniobra abortiva, ¿sí? Que es bastante frecuente, que es la maniobra abortiva que se llama de tallo de perejil. Se usa un tallo de perejil inoculado en la vagina o en el cuello uterino, ¿sí? Si este tallo de perejil tiene esporas de Clostridium perfringens, van a desarrollarse y van a producir la lesión, ¿sí? Esta maniobra abortiva es una maniobra poco higiénica, totalmente recomendable y puede llevar a la paciente que lo desarrolle a la muerte, ¿sí? Esto que vemos acá son lesiones de gangrena gaseosa. Esta ya ha sido desbridada, ya ha sido abierta para poder producir la muerte de las bacterias. Y esto que observamos acá es una gangrena de Fournier bastante avanzada con desbridamiento y limpieza quirúrgica de toda la zona circundante de donde se hizo el daño histiotóxico. Bien, el diagnóstico va a ser clínico, va a ser la observación de esta celulitis o de esta mionecrosis o de esta gangrena gaseosa. Por último, el último Clostridium que vamos a ver es Clostridium difficile. Clostridium difficile forma parte de nuestra flora intestinal, aunque está controlado o está regulado a partir de la flora intestinal propia. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente en el cual a esta flora intestinal la vamos a modificar, ¿sí? Esta flora intestinal modificada o disminuida va a permitir que Clostridium difficile desarrolle, ¿sí? Y va a desarrollar el cuadro de una colitis pseudomembranosa. El paciente va a tener una colitis acompañado de sangre y moco porque produce un barrimiento o una destrucción de la mucosa intestinal, ¿sí? Si el paciente, ¿qué pacientes son los que más vamos a ver afectados? Aquellos pacientes que tengan tratamientos antibióticos prolongados y tratamientos antibióticos de amplio espectro. Eso hace que haya un barrimiento intestinal y que desarrolle libremente este Clostridium difficile. ¿Cuál va a ser el tratamiento tanto para Clostridium perfringens como para Clostridium difficile? Va a ser tratamiento antibiótico para eliminar y en Clostridium difficile el desbridamiento para permitir que se exponga al aire toda la zona afectada y que la bacteria muera. Bien, vamos a cambiar de microorganismo. El microorganismo que vamos a ver ahora también es un bacilo gram positivo, pero en este caso no es anaerobio, ¿sí? Es un bacilo gram positivo que es microaerófilo, es decir, puede crecer en presencia de oxígeno. Listeria monocitógenes la vamos a agrupar dentro de lo que son las antropozonosis.
Es decir, nosotros adquirimos la patología a partir del reservorio, que son los animales, ¿sí? Listeria monocitógenes va a causar mayores implicancias, va a tener mayores cuadros clínicos en aquellos pacientes que tengan inmunosupresión de tipo celular. Bien, dijimos que es un bacilo gram positivo, en este caso no es porula. Visto al microscopio, la característica es que es pleomórfico, es decir, son bacilos que pueden adquirir distintas formas, ya que se agrupan en forma de letras chinas o de letras griegas, o en formas de X, de Y, de Z, ¿sí? Otra de las características y factor de virulencia importante de Listeria es que es un microorganismo flagelado, por lo tanto es un microorganismo móvil, ¿sí? Y su comportamiento frente al oxígeno es que es microaerófilo, es decir, puede crecer tanto en ausencia como en presencia del oxígeno. Fundamentalmente, cuando ingresa a nuestro organismo va a ocasionar un desarrollo intracelular, lo cual le va a permitir a él evadir la respuesta inmune, ¿sí? No la respuesta inmune humoral, no así la respuesta inmune celular. Si tenemos un microorganismo, perdón, si tenemos un paciente cuya respuesta inmune celular está deprimida, va a ser más susceptible a este microorganismo. Y otra de las características importantes que después nos va a servir para hacer diagnóstico es un microorganismo que tiene un amplio rango de desarrollo en cuanto a temperaturas. Puede crecer desde los 3 grados, es decir, temperatura de heladera, hasta los 45 grados. ¿Sí? Bien. Este es el aspecto que presenta Listeria visto en un gram. ¿Sí? Bacilos gram positivos cortitos pero agrupados. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el reservorio? El reservorio de Listeria va a ser el tracto gastrointestinal de los animales de granjas. Y a partir de las deyecciones de los animales de granja, lo podemos encontrar tanto en el suelo como en el agua. La fuente de infección pueden ser las heces de estos bovinos y ovinos, los cuales contaminen alimentos, ¿sí? O agua. Entonces, a nuestro cuerpo va a llegar a través de la ingesta de agua o alimentos que estén contaminados con deyecciones de estos animales. Hay también una transmisión fetal que es bastante eficiente, ¿sí? Si la madre adquiere la infección a través de los alimentos, ¿sí? Puede haber una transmisión vertical transplacentaria o a través del canal de parto. Listeria tiene un tropismo bastante importante a placenta. Bien, entonces, la bacteria va a ingresar a través del tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal va a llegar a las células macrofágicas. Las células macrofágicas van a producir endocitosis de la bacteria, pero una vez que la bacteria ingresó al fagocito, va a inhibir la formación del fagolisosoma. Esta bacteria tiene un factor de virulencia que se llama listeriolizina O, que inhibe la formación del fagolisosoma. Por lo tanto, dentro del fagocito va a permanecer encapsulada a protección del sistema inmunológico, donde se va a producir la división celular de la bacteria y a su vez se va a rodear de filamentos de actina propio de la célula. Estos filamentos de actina le favorecen a la bacteria la transmisión intracelular entre célula y célula, sin ser expuesta al medio ambiente para que la reconozca el sistema de inmunidad humoral. ¿Sí? Si vemos en este pequeño gráfico, vemos que la bacteria ingresa a nuestro tracto digestivo. Allí es incorporada dentro de la célula fagocítica, donde no va a poder formarse el fagolisosoma, no va a poder ser destruida la bacteria. La bacteria se va a dividir y se va a rodear de estos filamentos de actina que le permiten desplazarse por la célula y utilizando, por ejemplo, uniones desmosómicas de la célula, introducirse a otra célula. Entonces decimos que la transmisión es intracelular, sin exposición al medio ambiente. ¿Con qué manifestaciones clínicas nos vamos a encontrar por causa de Listeria? En un 55% de las manifestaciones clínicas pueden ser un síndrome meningio o meningitis. Podemos encontrar bacteriemias primarias en un 25%, endocarditis en un 7%, infecciones no meningias del sistema nervioso central en un 6%.
pero hay un alto porcentaje de infección asintomática, sobre todo del tracto gastrointestinal femenino. La paciente va a estar colonizada por listeria, pero no lo va a saber. Entonces, en un proceso de embarazo o de nacimiento, puede llegar esta listeria al niño cuando atraviese el canal de parto o a través de la placenta. En ese caso, la infección neonatal es mucho más severa. Vamos a tener una infección neonatal temprana, que es la granulomatosis infantil septicémica. ¿Qué nos va a definir que sea una infección neonatal temprana? La infección intrauterina, ¿sí? El niño puede tener sufrimiento fetal, puede tener neumonía, puede tener diarrea, convulsiones, lesiones macropopulares una vez que nazca tempranamente. O si la lesión es más severa, si la infección es más severa transplacentaria, puede haber abortos espontáneos, puede haber partos prematuros y esto tiene una alta tasa de mortalidad. En cambio, si la infección neonatal es más tardía, es decir, una aparición después del 5º día de nacido, la infección del niño fue realizada en el canal de parto, no transplacentaria. La bacteria estaba en el canal de parto y colonizó al niño. ¿Sí? La adquisición en estos casos de infección neonatal tardía es a partir del canal de parto o en la lactancia posterior. ¿Dónde tenemos que hacer un diagnóstico? Debemos hacer un diagnóstico sospechoso, un diagnóstico presuntivo, si tenemos una paciente que ha tenido historia de abortos espontáneos. Toda paciente con historias de abortos espontáneos debemos investigar que no esté colonizada por listeria. ¿En qué muestras podemos encontrar listeria? La podemos encontrar en sangre, la podemos encontrar en heces, en líquido cefalorraquídeo, en los loquios posabortos, en líquido amniótico, en secreciones genitales. Podemos hacer una observación directa y una observación de cultivo. Ahora bien, si tenemos materiales que no son estériles, como pueden ser los loquios posaborto, es muy difícil encontrarla porque vamos a tener competencia con otras bacterias que colonizan estos sitios. Entonces, para hacer un cultivo de estos sitios, vamos a hacer lo que se reconoce como un enriquecimiento en frío. Es decir, recuerden que esta bacteria podía desarrollarse a temperatura de heladera. Lo que hacemos es llevar estos materiales a la heladera durante una semana. Esa temperatura va a inhibir la flora acompañante, la flora colonizante, y le va a permitir a la listeria multiplicarse y podemos recuperarla un poco más fácil para hacer el diagnóstico de la listeria. También podemos hacer detección serológica de la bacteria, ¿sí? En estas muestras que tenemos. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser un tratamiento antibiótico. Si tenemos una sospecha de una paciente colonizada, la vamos a inhibir a la bacteria con un tratamiento antibiótico antes del embarazo, ¿sí? Para prevenir el la listeriosis neonatal. No hay vacunas contra listeria y lo que sí podemos hacer es el control de alimentos y aguas y la eliminación adecuada discreta tanto de los animales de granja como de las heces humanas. Ahora bien, dijimos que tenía que ver en relación con animales de granja, bovinos, inclusive los perros están colonizados por listeria. Entonces también vamos a tener una población asociada al trabajo con estos animales. Por lo tanto, los cuidadores, los médicos veterinarios, pueden ser colonizados por listeria. Es una patología, la listeriosis, es una patología profesional también de pacientes que trabajen con estos agentes. El último bacilo gram positivo